Continuando con esta sesión académica, tenemos la participación del bachiller Max Henry Chauca Salas, quien es bachiller de Derecho y Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a magíster a Derecho del Trabajo por la misma casa de estudios, además de contar con estudios en maestría de Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ser máster universitario en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social, además de egresado en Educación por la UNED. El tema que nos presentará es Vigencia del Plan Beveridge, la seguridad social para todos. Adelante, Max. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradezco al taller José Matías Manzanilla por esta oportunidad de dar a conocer un tema muy importante y también por haberme invitado a exponerlo. Bueno, el título de la ponencia se denomina Vigencia del Plan Beveridge hacia una política de seguridad social para todos. Mi exposición va a estar dividida en tres partes principalmente. Una primera parte es el aspecto biográfico de Beveridge. La segunda parte está referida al pensamiento económico-social de Beveridge, básicamente algo general. Y un tercer aspecto, hago referencia al informe Beveridge y su trascendencia, ¿no? Bueno, a manera de introducción puedo señalar que, al igual que lo hace el historiador Claudio Llanos, que los estudios sobre William Beveridge han sido muy escasos, a pesar de su gran importancia y sobre todo durante la década de los 40 y 50, por la publicación de su famoso informe Beveridge. Mayormente lo que se va a encontrar son estudios de carácter económico y básicamente dirigidos al tema del empleo. Por otra parte, sobre Beveridge solamente se ha publicado una biografía en el año 1977 a cargo de José Harris. Y de ahí no existe, ¿no? Existe otra biografía que se haya publicado al respecto sobre Beveridge. Y bueno, con ocasión de conmemorarse los 80 años digamos, de la presentación de este informe al gobierno británico, es decir, en el año 1942, un 20 de noviembre, hago también una especie de conmemoración con la presente ponencia a la importante contribución de William Beveridge para la seguridad social. Bueno, con respecto a su aspecto biográfico, como he mencionado, la única biografía de Beveridge es este libro de José Harris, y bueno, es el más completo. Beveridge va a nacer en Bengala, la actual Bangladesh, en India, un 5 de marzo de 1879. Bueno, en ese tiempo, claro, estas ciudades, ¿no?, estaban ocupadas por el Imperio Británico. Su padre fue asimismo un juez, ¿no?, juez británico que se ocupaba en la India. Y bueno, digamos que los antepasados de Beveridge, las 4 generaciones anteriores, todas fueron siempre de clase media, ¿no? Una clase media, una modesta clase media. Y sus padres, a pesar de que pertenecían a esta clase media, siempre tenían un aspecto bien crítico con respecto a la ocupación de Inglaterra en estos países, ¿no? Bueno, Beveridge va a estudiar en Oxford, en la Universidad de Oxford, y se va a diplomar en matemáticas y estudios clásicos. También inicia unos estudios en el área de Derecho, pero que prontamente lo va a abandonar por dedicarse al estudio de la situación, ¿no?, de los pobres en Londres, auspiciado por la Fundación Toynbee Hall.
Esta fundación justamente le va a proponer, digamos, estos importantes estudios y este interés que tiene Beveridge sobre la situación social de los pobres le va también a conllevar a conocer importantes intelectuales de la época, tales como el matrimonio Sidney y Beatrice Webb, que fueron importantes estudiosos también de la situación social de la época, también de los sindicatos, tienen un importante texto sobre la democracia sindical, y bueno, y se va a interesar también por la reforma social, ya desde tiempos tempranos. Beveridge también va a realizar, digamos, labores de periodista en el periódico Morning Post, en donde ya va a plantear muchas, digamos, muchas propuestas sobre cómo afrontar el tema del desempleo y otros temas también de problemática social. Hacia 1908, en una cena que fue organizada por Beatrice Webb, Beveridge va a conocer en estas fechas al ministro de Economía de entonces, Winston Churchill, que interesado por su pensamiento reformista ¿no? Y de avanzada, lo va a invitar a ser consejero dentro de su Ministerio de Economía, junto con otros grupos de intelectuales. Y bueno, fue gracias a esta cena, señala el propio Beveridge, que su destino va a cambiar en los años siguientes. Es así que ya desde tiempos tempranos, Beveridge va a ayudar a la formación de los servicios públicos de empleo, también la formación del primer seguro de desempleo a nivel mundial en el año 1911, con la ley titulada la National Insurance Act. Luego, ya terminando la Primera Guerra Mundial, Beveridge va a ser designado como director de la London School of Economics o la Escuela de Economía de Londres. Y bueno, en junio de 1941, el ministro de la Reconstrucción, Greenwood, va a designarle como director del Comité Interdepartamental de la Seguridad Social y Servicios Afines. Y es aquí, en este cargo, donde va a elaborar el famoso informe Beveridge, o primer informe de Beveridge, ya que en el año 1944 este economista va a publicar un segundo informe, pero ya bajo el título de la Full Employment in a Free Society, o el pleno empleo en una sociedad libre. Señala Beveridge que para el mejor desempeño del sistema de protección social se va a necesitar una situación de pleno empleo necesariamente. Y en esto va a coincidir también con los postulados de ese entonces de un economista británico también muy famoso, John Maynard Keynes. Y bueno, terminado la Segunda Guerra Mundial, gana las elecciones el Partido Laborista en Inglaterra, y el primer ministro será Clement Attlee, quien va a poner en marcha el estado de bienestar formulado en el año 1942 por Beveridge. Ya en 1944, Beveridge será elegido en la Cámara de los Comunes, representando al Partido Liberal, y finalmente va a morir en Oxford el 16 de marzo de 1963, ¿no? En Reino Unido. Ahora bien, sobre el pensamiento económico de William Beveridge, económico-social de William Beveridge, según Claudio Llanos, Beveridge consideró activa e importante la acción del Estado dentro de la economía, cuya finalidad era construir un sistema de seguridad social en base a una política económica que tenga la capacidad de asegurar niveles elevados de empleo. Y esto se relaciona, señala Claudio Llanos, con la capacidad del capitalismo para reducir las tensiones y desigualdades sociales, ¿no? En esta época, digamos que ya está en auge lo que se ha denominado el estado de bienestar,
sobre todo en los países altamente industrializados, pero que a manera de crítica podemos señalar, citando a Mario Bunge, que este estado de bienestar no ha sido sino un paliativo a las distintas crisis del capitalismo, ¿no? Entonces, Mario Bunge, por ejemplo, plantea, digamos, otro sistema, ¿no? No solamente un paliativo al capitalismo. Llanos nos va a decir que la dificultad del pensamiento, de entender el pensamiento de Beveridge se debe principalmente al hecho de que ha cambiado constantemente de ideas. Así señala que en la década de 1920 y en la década de 1930, Beveridge estaba muy influenciado por la escuela austriaca, Ludwig von Mises y de Friedrich Hayek. Entonces estaba influenciado por estas ideas del individualismo, de la mínima intervención del Estado en la economía. Sin embargo, ya en la década de 1940 va a haber un cambio radical en el pensamiento de Beveridge. Y entonces se va a alejar poco a poco de estos postulados de los forjadores del neoliberalismo. Así, por ejemplo, en 1944, en una carta dirigida a Boyle, opina sobre el libro de Hayek, Camino a la servidumbre, y va a señalar que Hayek no entiende, digamos, la idiosincrasia de la sociedad británica y que sus planteamientos le parecen poco convincentes. Asimismo, en una carta dirigida a Paine en febrero de 1944, va a señalar que no comparte la idea de una economía regida por leyes naturales, puesto que las instituciones humanas, señala, son creadas por el hombre y también pueden ser modificadas por el hombre. Entonces, otro aspecto importante que debemos señalar aquí es su idea sobre los 5 gigantes. ¿Qué son los 5 gigantes? Son estos, digamos, problemas sociales a los que hay que enfrentar para una debida reconstrucción de la sociedad británica. Señala Beveridge que para hacer posible la seguridad social es necesario enfrentarse al monstruo de la indigencia, ¿no? Uno de los 4 gigantes que obstaculizan el camino de la reconstrucción. Los otros 4 gigantes van a ser la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la ociosidad. Para enfrentar entonces la indigencia, o a veces lo traducen como la necesidad, es necesario que cada ciudadano, a cambio de sus servicios, deba tener también suficientes ingresos para cubrir sus necesidades y la de su familia, ¿no? Asimismo, contra la enfermedad se debe mejorar el sistema sanitario, cubriendo todos los aspectos, todos los problemas que existen. Contra la ignorancia, señala Beveridge que se debe mejorar el sistema educativo y también, bueno, aumentar en cantidad digamos, los escolares en esta sociedad. Contra la miseria, bueno, básicamente la miseria, señala Beveridge, que se refiere básicamente al ordenamiento de la sociedad, ¿no? Que tiene muchos aspectos como el ordenamiento del tráfico, el tema de la sociedad, ¿no? Y señala que se debe mejorar este ordenamiento ubicando las fábricas en determinados lugares y también la población. Respecto de la ociosidad, básicamente Beveridge hace referencia al tema del desempleo, ¿no? Para enfrentar el desempleo se debe organizar también una política social, y va a señalar que este gigante de la ociosidad es el principal al que se debe atacar en primer lugar para poder dar lugar a, digamos, a enfrentar a los demás, digamos, gigantes contra la reconstrucción nacional. Y bueno, con respecto al informe de Beveridge y su trascendencia, que es el tercer punto que nos vamos ya a detallar, y es el principal motivo de esta ponencia,
Bueno, con respecto bueno, vamos a mencionar algunos antecedentes de la seguridad social o de la protección social en Inglaterra. La primera ley de protección social en este país se va a dar en 1897, ¿no? La Workmen's Compensation Act, que es la ley de accidentes de trabajo, en donde ya en Inglaterra se propone la idea de la responsabilidad del empresario frente a los accidentes laborales. Y a diferencia, digamos, del seguro social que existía en Alemania, eh, esta no va a estar regida, digamos, por previamente una contribución, ¿no? Como sí existía en los seguros sociales alemanes, sino que básicamente van a ser como la idea de una responsabilidad por los accidentes de trabajo que tienen todos los empleadores, ¿no? Una responsabilidad objetiva, o también denominado riesgo profesional. En 1911 también se va a expedir unas leyes de aseguramiento de enfermedades, invalidez y desempleo, ¿no? Gracias al premier laborista de ese entonces, que era Lloyd George. Y bueno, esta ley va a dar lugar a la National Insurance Act, que es seguro nacional, ¿no? Ley de seguro nacional. Y también va, como he mencionado, Beveridge va a intervenir también en la formación de estos seguros inspirados en los seguros alemanes del siglo XIX, básicamente en el tema del desempleo, ¿no? Y bueno, y esto es lo que va a diferenciarse también de los seguros alemanes. El sistema británico va a proteger tempranamente a los trabajadores que caigan en el desempleo. Con respecto al seguro de vejez, a diferencia del sistema alemán, el sistema británico no va a expedir en un primer momento una ley protectora de los mismos, sino que simplemente va a ampliar una ley de asistencia de la población indigente, ¿no? La Old Age Pension Act en 1908. Y ya recién en 1925 se va a instituir el seguro de vejez y sobrevivencia. Entonces, vemos que tempranamente se presenta en Inglaterra un seguro de desempleo, a diferencia del sistema alemán. Y bueno, pero podemos decir también que este sistema inglés, este sistema británico, fue influenciado en gran medida por los seguros alemanes que surgieron en el siglo XIX. Con respecto a la publicación del informe Beveridge, debemos señalar que un 10 de junio de 1941, Arthur Greenwood, que era el ministro de la reconstrucción de entonces ya se pensaba desde ese entonces a cómo iba a establecerse la política luego de la guerra, ¿no? Entonces estamos en plena guerra y ya se están planeando, ¿no? Cómo va, o se está proyectando cómo se va a ordenar la sociedad luego de esta guerra. Entonces se organiza un comité interdepartamental o interministerial y se va digamos, a designar como presidente a William Beveridge, que ya desde ese entonces era un destacado estudioso de los seguros sociales. Entonces, en el año siguiente, sin embargo, se decide que William Beveridge tome a su cargo únicamente este informe y bueno, los demás ministerios no iban a firmar este informe porque a fin de no comprometer, digamos, las opiniones vertidas en este informe, que inicialmente se denominó como informe de seguridad social y servicios afines. Entonces, un 20 de noviembre de 1942, que va a ser casi 80 años, se presenta este informe Beveridge al gobierno y ya el 1 de diciembre del mismo año
comienza a ser publicado, comienza a ser difundido. Beveridge es entrevistado en diversas radios para difundir su propuesta. Se señala también que existen ediciones económicas para los soldados que iban en primera línea durante la guerra. Se hacen traducciones no oficiales en diversos países, sobre todo manejados por quienes se encontraban contra el fascismo de la época. Y entonces, cuando uno lee este proyecto, Indica Troiani, vemos una sociedad posbélica en donde incide en gran medida el tema de la buena distribución de las riquezas, la mejor distribución de las riquezas y una sociedad más justa. Con respecto al contenido del informe, debemos señalar que existen, bueno, casi al inicio de este informe, Beveridge señala 3 principios rectores de este informe, ¿no?, sobre la seguridad social. En primer lugar, que ninguna proposición para el futuro deba ser restringida por intereses particulares. Lo que siempre ocurre, ¿no?, en nuestros países, que todo proyecto siempre queda concluido o limitado a las esferas de los gobiernos de turno. Entonces, Beveridge indicaba un proyecto también a largo plazo. Otro principio rector es el de la organización del seguro, que este debe ser tratado solo como una parte de una vasta política de progreso social. Como hemos señalado, se deben, Beveridge señalaba que se debe abatir estos 5 gigantes para poder lograr una reconstrucción nacional, ¿no?, un mejoramiento de la sociedad. El tercer principio rector es que la seguridad social debe ser lograda por la comparación, mejor dicho, por la cooperación entre Estado y los individuos, ¿no? Entonces, lo que proponía Beveridge no era que el Estado debería abarcar todos los aspectos, sino que debe implementar una política que incida en los ingresos mínimos de toda la población. Y es a partir de aquí en donde ya cada persona individualmente, a partir de sus esfuerzos, debe lograr sus mejoras sus sociales, digamos, económicas sociales. Entonces, la seguridad social, señala Beveridge, definida en su informe, debe ser entendida como el mantenimiento de los ingresos que sustituyan a las retribuciones del trabajo, cuando éstas queden interrumpidas por el desempleo, enfermedad o accidentes, que permitan retirarse del trabajo cuando se llegue a determinada edad, es decir, la jubilación, cuando se supla la pérdida de recursos para vivir por motivo de fallecimiento de la persona que trabaja para otorgarlos, y que atienda también a los gastos extraordinarios en las circunstancias extraordinarias, tales como, por ejemplo, señala la boda, el tema del parto, el tema de la defunción. Y va a señalar también, ante todo, la seguridad social significa seguridad de ingresos superior al mínimo determinado. No obstante, su provisión debe estar asociada con un tratamiento diseñado para poner fin a la interrupción de los ingresos lo antes posible, ¿no? Entonces, es dar los ingresos a la población, pero teniendo en cuenta que esta situación de crisis debería ser cortada de manera inmediata, ¿no?, para que también la población, el ciudadano, como trabajador, pueda seguir produciendo. Entonces, esto es, digamos, una mayor intervención del Estado, pero no, digamos, que es un Estado que cope, digamos, todas las esferas, ¿no?, de la sociedad. Su plan consiste esencialmente en una universalización del seguro social, es decir, absorbiendo todos los sistemas existentes y establecidos a través de un sistema único, como una parte de una política social más amplia. Como hemos mencionado, esto está en coherencia con las propuestas también del estado de bienestar
que surgió justamente en tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que va a durar hasta la crisis del petróleo en los años 70. Y bueno, de ahí ya es otra historia, ¿no? El tema del neoliberalismo. Bueno, volviendo al informe de Beveridge, Beveridge presenta en este informe una posición crítica a las instituciones anteriores, es decir, a los seguros sociales, semejantes al sistema germánico o al sistema alemán, y va a proponer un nuevo sistema a través de la idea motriz de la separación, mejor dicho, de la superación de la necesidad mediante una adecuada y justa distribución de la renta. El seguro, bueno, para lograr también este planteamiento de una seguridad social para todos, Beveridge formula en su informe el establecimiento de una serie de instituciones, la mayoría de ellas fomentadas y financiadas por el Estado. Así tenemos, por ejemplo, el Seguro Nacional, donde se va a incidir en la unificación y homogeneidad de los seguros sociales, la unificación de las cotizaciones y unificación administrativa, básicamente. Asimismo, va a implementar la generalización protectora a todos los miembros de la población, una protección así también frente a las necesidades, a todas las necesidades pensables, es decir, ampliar, digamos, la protección incluyendo todos los riesgos, ¿no? Y necesidades pensables. Y en cuarto lugar, en financiación, ¿no? El tema de la financiación es importante porque, bueno, va a señalar Beveridge, esta debe darse según módulos racionales y soportables, y el Estado debe cubrir también cuando existan los déficits, ¿no? La segunda institución importante que se va a implementar es el de la ayuda familiar, que son básicamente asignaciones familiares, asignaciones infantiles, es decir, dirigidos a quienes tienen menos de 15 años de edad o menos de 16 años en caso de que continúen sus estudios, y va a ser básicamente un complemento de los salarios y prestaciones de la seguridad social. La tercera institución que bueno, va a implementar Beveridge es de la asistencia nacional, que es un instrumento, digamos, complementario, integrativo del seguro social para cubrir las necesidades residuales no atendidas por este, ¿no? Asimismo, se va a implementar el Sistema Nacional de Salud, que se dirige a mejorar la salud de la entera población, ¿no? Previniendo y curando enfermedades, pero también implementando sistemas de rehabilitación de las personas que se encuentren inválidas, y su financiación corresponde también exclusivamente al Estado, ¿no? Entonces el Estado tiene un papel muy importante en este planteamiento de William Beveridge. La quinta institución, bueno, que va a sugerir, ¿no? Va a recomendar Beveridge en su informe, es el del seguro voluntario. Va a señalar que a fin de acrecentar la protección, se va a implementar este seguro voluntario siempre que fuera instrumentado por sociedades mutualistas y mejor por entidades públicas, que en ningún caso se hallaren movidas por ánimo de lucro, ¿no? Y bueno, la aprobación de las recomendaciones que se encuentran en este informe de Beveridge de 1942, o primer informe, serán aprobadas por el Parlamento bajo la mayoría del Partido Laborista de ese entonces, que habían ganado a los conservadores. Si bien este proyecto surge durante este periodo de los conservadores, ¿no? Y va a ser aprobada bajo presión de la población. Como hemos mencionado, este informe se difundió de una manera masiva. Se señala que el primer mes de publicación de este informe se vendieron cerca de 100.000, ¿no? 100.000 publicaciones, y bueno, y prontamente alcanzó el 500.000.
Beveridge fue entrevistado, hizo varios resúmenes de este informe Beveridge y bueno, incluso se pegaban en las paredes de instituciones públicas resúmenes de este informe, ¿no? Importante. Y bueno, señalan también algunos estudiosos que el planteamiento de Beveridge iba en contra de grandes intereses que le fueron muy, digamos, muy problemáticos para la aprobación. Señalan que iba en contra de las ideas de los grandes magnates del Seguro Popular, ya que estos sistemas iban a ser absorbidos por el seguro obligatorio del Estado. Sin embargo, fue gracias a esta publicación, ¿no?, masiva, señala el doctor Jorge Rendón Vázquez, fue gracias a esta publicación masiva que permitió una presión de la población y la expedición de este famoso informe Beveridge por parte del gobierno en ese entonces laborista. Un gobierno que inicialmente tuvo gran apoyo del socialismo, pero que prontamente vieron un rechazo del socialismo porque comenzaron también a no apoyar las ideas de ese entonces de los soviéticos. Entonces, se reconoce en Beveridge el avance de los principios de la seguridad social que actualmente siguen vigentes y se enseñan en las cátedras de seguridad social, principios tales como el de universalidad, ¿no?, que todas las personas sin límites de percepción de ingresos estén protegidas frente a los riesgos sociales, el principio de integralidad que asegura frente a todas las, digamos, necesidades por la interrupción o pérdida de ingresos, garantiza además los gastos especiales, como el caso del nacimiento, el matrimonio o la muerte, ¿no?, la defunción. También el principio de uniformidad de la contribución, que básicamente es tripartita, integran el empresario, los trabajadores y también terceros, básicamente el Estado. El principio de unidad de las prestaciones, que esta va a ir de acuerdo con el contexto de cada país y también su evolución socioeconómica. Y un quinto principio que se puede mencionar también que fue gracias a la elaboración digamos, de la doctrina de Beveridge, fue la de unificación administrativa, que se extendió, digamos, este principio prontamente por todos los países, ¿no? Lo que antes eran seguros sociales repartidos sin ningún, digamos, orden, Beveridge propuso la unidad, digamos, administrativa para un mejoramiento también de las prestaciones, ¿no? Para evitar también estos problemas burocráticos que existen siempre en una prestación social. Y bueno, entonces debemos señalar que si bien en los países desarrollados el sistema se ha modernizado, ¿no?, el sistema de seguridad social se ha modernizado, ha abarcado no solo aspectos de la curación, sino también medicina preventiva, rehabilitación. En cambio, en los países que denominamos de la periferia del capitalismo, este desarrollo de la seguridad social no ha podido establecerse de manera plena. Aquí en el Perú se desarrolló en gran medida durante la década de los 70, durante el gobierno de Velasco, pero que prontamente fue decayendo con el auge de los sistemas privados, que, digamos, se implementaron producto del neoliberalismo introducido en la década de los 90. Entonces se puede decir que en países de la periferia del capitalismo, el avance de la privatización ha ocasionado graves retrocesos sociales, principalmente por su finalidad lucrativa, que es un fenómeno que el propio Beveridge había rechazado, pues siempre abogaba por la primacía del papel benefactor del Estado, ¿no?
Entonces, y esto en concordancia con un ambiente de estado de bienestar que debería irradiar también a los demás países. Pero como sabemos, en nuestro país no ha logrado, digamos, no ha logrado alcanzar, digamos, estos objetivos que Beveridge señalaba como la protección de todas las personas desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Bueno, esto sería un breve panorama de lo que de los aportes, digamos, de Beveridge. Otro gran aporte es el de, que ya sería tema para otra exposición, que es justamente lo que mencioné de su segundo informe, publicado en 1944, sobre el pleno empleo en una sociedad libre, ¿no? Que es, digamos, que tiene mucha relación con el pensamiento también de Keynes, pero también en gran medida, digamos que tiene muchos aspectos en contra del pensamiento de este economista, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Justo tenemos una pregunta para ti que nos ha hecho llegar el compañero Diego Prado. Nos menciona que con respecto a los porcentajes para contribuir con el seguro social, ¿existe alguna información científica que avale esa cifra o en qué se basa? ¿Se debería aumentar o reducir la misma? Claro, sobre el aspecto de los porcentajes, básicamente lo que señalaba Beveridge era que, digamos, una crítica al aspecto de la economía, ¿no? Que la economía, digamos, como es un producto del hombre, también puede ser variada, ¿no? Y en este aspecto no podemos señalar que exista algo científico en cuanto a las medidas de quién debe aportar más, ¿no? Lo que sí existe es, digamos, los cálculos actuariales, que básicamente se señala el nivel de ingresos que existen y cómo estas pueden cubrir las necesidades sociales, ¿no? Entonces, digamos que esta propuesta de la intervención tripartita para el financiamiento de la seguridad social, que fue formulado por Beveridge, ¿no? El caso de los trabajadores, empleadores y también del Estado. Entonces, este fue elaborado bajo una idea también del Estado benefactor, ¿no? Es decir, donde el Estado, si bien interviene, también los individuos, ¿no? Con esta idea muy propia de los liberales, los individuos también deben aportar, ¿no? Los trabajadores aportan, y bueno, también los empleadores, ¿no? Entonces, siguiendo esta visión es donde surge esa idea de, digamos, de la financiación tripartita de los seguros sociales, ¿no? No, digamos que no existe o no puede existir, digamos, una afirmación científica en este aspecto, ¿no? En la medida que siempre va a intervenir el aspecto político, las ideologías políticas, liberales, y si hablamos de neoliberalismo, vamos a ver que básicamente se reduce el aspecto de la intervención del Estado y se propone, por ejemplo, la financiación simplemente por parte de los individuos, ¿no? Entonces, básicamente es un tema de carácter político, el de digamos, el grado de financiamiento que va a tener, y esto se corrobora de un país a otro, ¿no? Cómo cambian los financiamientos de la seguridad social, también los planteamientos según las tendencias políticas existentes, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, Max. Bien, entonces, para dar conclusión ya a esta sesión académica, menciono que el taller ha alcanzado un liderazgo indiscutible en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dado su producción académica y constante capacitación. El taller tiene una actividad de creación continua y esta obra se concibe e inaugura todas las semanas sabatinamente. De esta manera me despido cordialmente de ustedes y los invito a la próxima sesión del taller, la cual se desarrollará el próximo sábado contando con la participación de los miembros integrantes, así como del público en general. El taller de investigación de trabajo y seguridad social
José M. Matías Manzanilla, y quienes habla les agradece su presencia en este acto académico. Muchas gracias.